están, queridos estudiantes de séptimo básico? Bienvenidos a nuestro módulo de autoaprendizaje relacionando las asignaturas de historia, religión y lenguaje. Les habla la profesora Camila Guzmán y en conjunto con la profesora Paulina Chacón y Paulina Carvajal presentaremos los objetivos a trabajar en esta guía tiene como principal propósito analizar eh, aquellos comienzos de la Edad Media con la formación de la cultura europea. En este módulo de autoaprendizaje abordaremos diferentes objetivos que nos van a dar una panorámica de cómo poder trabajar con estas tres asignaturas. Por un lado, el lenguaje nos ayudará a sintetizar, registrar y ordenar ideas principales de textos escuchados o también leídos para satisfacer propósitos como estudiar, leer, hacer una investigación, recordar detalles, etc. También nos ayudará a expresarnos de forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros. Así, podremos abordar los objetivos de historia para explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de diferentes tradiciones. Así también abordaremos que religión nos ayudará a identificar diversas formas de relación humana que aportan al desarrollo cultural y a la convivencia. Si prestamos atención a lo que ya conocemos previamente sobre el Mediterráneo, podemos entender la diferencia entre la unión que existía en el Mediterráneo en la antigüedad clásica, con la herencia cultural de los imperios greco-romanos. A partir de esto, entendemos que tanto la cultura griega como la cultura romana nos entregan un legado tanto cultural como político que incluso es posible percibirlo hasta el día de hoy. Es decir, un sistema democrático por parte de Grecia y el sistema republicano a partir de las leyes que nos entrega el Imperio Romano va a ser aquellos elementos que hasta hoy en día es posible evidenciar. Sin embargo, esta unión del Mediterráneo, a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, evidenciará una división de esta gran imperio, ¿cierto?, a partir del Mediterráneo a la división en diferentes pueblos europeos que se adentran al territorio europeo ya geográficamente y territorialmente, que lo vamos a explicar más adelante. Asimismo, la actividad económica y comercial que ya habíamos visto en la conexión del mar Mediterráneo va a cambiar absolutamente a partir de esta limitación y de estos reinos europeos que van a ser invadidos por los pueblos bárbaros y los otros. Eh, la romanización de la sociedad que habíamos visto antes, que era aquella civilización que había sido dominada por Roma y que Roma le había entregado leyes, cultura, cómo hacer una ciudad, una urbanización, caminos, carreteras y una serie de elementos culturales y políticos que entregaba Roma, había sido invadida por aquellos pueblos bárbaros que no estaban sometidos a esta romanización. Es decir, todo aquel pueblo que no era parte de Roma era considerado un bárbaro. Pero finalmente son aquellos bárbaros quienes van a dominar todo el Mediterráneo a partir de estos diferentes pueblos. Es decir, las invasiones bárbaras provocaron la inestabilidad de las fronteras del Mediterráneo y habitaron todo el norte de Europa hasta llegar a las costas del Mediterráneo. Con la invasión de los pueblos bárbaros, la grandeza que habíamos conocido del Imperio Romano comienza a debilitarse, es decir, el poder del emperador ya no es el mismo y por ende los diferentes reinos comienzan a fortalecerse y la figura de una sola autoridad que habíamos conocido en el Imperio Romano comienza a reemplazarse por esta grandeza que nace con estos reinos germánicos. Es decir, las invasiones de los pueblos bárbaros desestabilizan política y también económica y culturalmente, debido a que las migraciones de estos pueblos nos entregan además una diferente cultura y con esta cultura nueva comienza a interrelacionarse con la cultura europea y la cultura romana ya existente. Por eso los diferentes pueblos va a significar una nueva cultura europea,
que ya no se va a entender desde la unificación de Roma, sino que se va a entender a partir de esta diversidad de reinos que van a estar, que van a ser independientes unos de otros y que van a denominar lo que hoy conocemos como cultura europea occidental. A partir del análisis cartográfico que podemos hacer de los diferentes mapas, nos vamos a dar cuenta el cambio que existe entre la unificación que había del Imperio Romano a la fragmentación del territorio luego de las invasiones bárbaras. Ahora, si nosotros vemos este mapa que aparece aquí a la izquierda, nos vamos a dar cuenta que el Imperio Romano ya comienza a dividirse en dos. Por este lado de aquí de la izquierda vamos a encontrar que tenemos el Imperio Romano de Occidente, mientras que en este lado derecho vamos a encontrar el Imperio Romano de Oriente, que tiene su capital en Constantinopla, mientras que el Imperio Romano de Oriente va a tener su capital en Roma. ¿Qué pasa con esta división? Finalmente aquí lo que nos están mostrando es que el mapa nos dice, porque los mapas hablan, como ustedes ya saben y podemos haber visto en las guías anteriores. Este mapa nos está contando de que el Imperio Romano necesitaba fragmentarse en dos partes, porque esto lo que hace es que al haber un solo emperador, en este caso en Roma, lo que hace es que esta persona que se ubica acá no puede tener todo el dominio en todo el territorio, sino de que lo que tiene que hacer es dividir su imperio para tener dos capitales y así poder tener un mayor control. Esta fragmentación ya lleva a la decadencia del imperio, ¿sí? Y cuando nos acercamos al segundo mapa de la derecha, nos vamos a dar cuenta de que esta Europa comienza a dividirse. Ya no tenemos una unificación en el Mediterráneo, sino que comienza a dividirse en diferentes reinos. El de Hispania, el de Galia, el de Germania, ¿cierto? Y el Imperio Bizantino, que lo tenemos a la derecha de nuestro mapa, es decir, toda esta parte de acá, va a quedar igual y finalmente va a estar dominada por el emperador del Imperio Romano de Oriente en Constantinopla. ¿Sí? O sea, finalmente aquí lo que nos demuestra el análisis de la división es que con la llegada de los diferentes pueblos que vienen desde el norte de Europa y comienzan a entrarse en Europa continental, va a dominar cada uno de los pueblos, ¿cierto? En Italia, Germania, Britania, y van a generar y van a construir estos diferentes pueblos que van a estar después fortalecidos en la Edad Media. Ahora bien, utilicemos aquellos conceptos claves que ya hemos trabajado en este módulo de autoaprendizaje. Las invasiones bárbaras, la fragmentación del territorio, la unificación del Imperio Romano, vamos a tener que ubicarlas dentro de nuestro mapa mental y poder conectarlas para poder entender de mejor manera estos objetivos de aprendizaje. Es decir, a partir de las invasiones bárbaras nos vamos a dar cuenta de que esta gran unificación que vemos acá en naranjo, que era el Imperio Romano, se va a ver dividido por las oleadas de las invasiones bárbaras que vienen desde el norte de Europa y bajan hasta llegar al Mediterráneo, cruzan, ¿cierto?, por el norte de África hasta llegar al objetivo principal que va a ser Italia actualmente y la capital del Imperio Romano que va a ser Roma, claramente. Así vamos a darnos cuenta de que cada uno de estos conceptos claves ubicados anteriormente en nuestro módulo nos va a ayudar a entender que la división del territorio se basa desde esta invasión bárbara que va a denominar cada uno de estos reinos como independientes, ¿cierto? Y ya no van a estar unidos por esta grandeza del Imperio Romano, sino que cada uno de estos pueblos va a ser independiente, con una cultura independiente y que a pesar de que tienen una gran influencia de la herencia del Imperio Romano, va a conectarse con esta nueva cultura que traían las migraciones de los pueblos bárbaros. No olvidemos que tenemos que utilizar estos conceptos claves que acabamos de ver para posteriormente poder realizar nuestro mapa conceptual o nuestro mapa mental que veremos a continuación. Al momento de concentrarnos en las actividades que nos presenta este módulo de autoaprendizaje, es importante tener ciertas estrategias de síntesis, es decir, tratar de resumir con nuestras palabras lo que estamos aprendiendo.
A partir de eso, marcamos palabras claves del texto, aquellas que consideramos que nos resultan imprescindibles para aprender lo que nuestros objetivos nos están indicando. Por otro lado, colocamos títulos a los párrafos que sean relevantes para poder entender lo que aquellos párrafos nos dicen. Por otro lado, realizar tablas comparativas de la lectura para poder también realizar ciertos esquemas como mapas conceptuales o mentales que nos ayuden a entender y a sintetizar la información. Cuando hablamos de síntesis, es importante considerar también aquellos resúmenes que nos ayudan a tener un mayor aprendizaje. Asimismo, podemos ver de que un mapa conceptual nos va a ayudar a poder representar de una manera gráfica el contenido de un texto. No olvidemos que además los conectores que utilizamos, ¿sí? Como por ejemplo aquellos que estamos encerrando, van a ser claves para poder entender y entregar coherencia a nuestro mapa conceptual. Ya no solamente estamos hablando de representar gráficamente, sino que además tenemos que caracterizar aquella estructura que debe ser jerárquica y también su presentación para que sea además algo ordenadito. De esta manera, el mapa conceptual nos va a ayudar a entender aquellos contenidos y conceptos claves que hemos visto a lo largo de este módulo de autoaprendizaje y nos va a ayudar también para estudiar y para ordenar nuestras ideas que tenemos en nuestra cabeza. No olviden que pueden utilizar aquella plataforma para poder realizar estos mapas conceptuales y guardarlos en un archivo en su computador. Utilicen CMap Tools, aquella página en internet para poder realizar estos mapas conceptuales y poder utilizar conceptos que se unen a través de un enlace y con conectores. ¿Cierto? Pueden utilizar imágenes también y todos aquellos que sean necesarios para poder realizar este mapa conceptual y les ayude claramente a poder entender mejor estos contenidos. Queridos míos, espero que este video les haya sido de gran utilidad y para eso no olviden mandarnos sus dudas, consultas, comentarios a sus profesoras. ¿Sí? Acá están nuestros mails para que puedan escribirnos cuando quieran y poder solucionarles cada una de las dudas que tengan en este módulo de autoaprendizaje. Un beso muy grande, cuídense y espero que se encuentren súper bien. Muchos cariños para todos. Chao, chao.